Muy buenos días a todos nuestros clientes, colegas, amigos. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy a esta sesión sobre este tema, el tema TEMIC. Este es uno de los grandes cambios para las transacciones en aduanas a partir de este 1 de julio. Como hemos escuchado y leído en distintos foros, en periódicos, en radio, el TEMEC va a tener un montón de cambios que entran en vigor. Y lo más preocupante, como nos platicarán nuestros expositores, es que prácticamente pues no tiene ningún periodo de canonjía. Entra en vigor este 1 de julio. Por ello es forzoso que todas las empresas estén adecuadamente preparadas para este cambio. Nancy Rocha al habla, socia de impuestos, y es para mí un gran honor ser moderadora de esta plática. Y por favor, denme un minuto para presentarles a mis socios y amigos ponentes el día de hoy. Nos vamos, por favor, a la página de agenda. En primer término, platicando sobre los antecedentes del tratado, está a cargo Rocío Mejía. Rocío es nuestra líder para México y el norte de América Latina en el área de Global Trade e Indirect Taxes, con más de 100 profesionistas a su cargo. Rocío tiene una maestría en Baylor University y una en Administración y Negocios del TEC de Monterrey. Rocío actualmente es la vicepresidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio Internacional y miembro del Comité de Comercio del INDEX. Rocío es ponente frecuente en múltiples foros en Estados Unidos y en México. Muchísimas gracias, Rocío, por acompañarnos. Gracias, Nancy. Adelante. Perdón, nada más para terminar la agenda, platicando sobre el impacto inmediato a la industria de manufactura, la reglamentación, uniformes y régimen de transición alternativo, RTA, temas por demás importantes del TEMEX. Va a estar con nosotros mi amiga Tere González. Tere es una extraordinaria profesionista con más de 20 años de experiencia. Ella lidera la práctica de comercio exterior en el Bajío de México. Como muchos de ustedes saben, Tere fue miembro del cuarto de junto en la negociación del TEMEC. Fuimos la única firma que estuvo en ese cuarto y Tere fue la asesora del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación. Es miembro activo también del INDEX y lleva varios años siendo docente de diversas universidades públicas y privadas en más de 8 asignaturas y además es mamá. La verdad, Tere, no sé cómo le haces. Gracias por compartir con nosotros tu conocimiento. Y por último, pero no menos importante, y cerrando algunos temas que son súper importantes de fiscalización, nos va a acompañar Omar Chang. Omar cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando empresas multinacionales en muy diversos sectores, siempre en materia de comercio exterior e impuestos indirectos. Actualmente Omar está ubicado en la oficina de Monterrey. Omar ha apoyado a múltiples grupos de diversos asuntos, en muchos asuntos de controversia ante las autoridades aduaneras, y ello le da una gran visibilidad en estos temas de fiscalización que nos presentará. Y bueno, ahora sí, sin más preámbulo, Rocío, los dejo contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Nancy. Y bueno, a ti nadie te presentó, pero vale la pena que recordemos, ya muchos de nuestros clientes conectados ya te conocen, que eres socia de impuestos con mucha experiencia a cargo del área del Bajío y obviamente atendiendo a muchos clientes de la industria de autopartes y automotriz. Y gracias por moderar este webcast. Y claro, también mamá muy comprometida con ese rol y con la chamba, ¿no? Como tratamos de llevarlo a su mejor expresión en ambos roles. Gracias, Nancy. Y bueno,
Pues ya entremos en materia, un poquito platicándoles, y como ustedes recordarán, este tratado viene, ahora sí que preparándose desde 2017, que se empezó la renegociación después de algunas amenazas que no podremos olvidar, ¿no? Que se desaparecía nuestro Telecán, nuestro NAFTA. Se empieza la negociación o la renegociación en 2017, finalmente se firma en 2018, se vuelve a renegociar por los temas políticos en Estados Unidos a finales, en el último cuarto de 2019. Finalmente se logra ya tener un acuerdo en firme. México ratifica, Estados Unidos ratifica a principios de este año, Canadá hace lo propio en marzo, y finalmente nos dan la fecha de entrada en vigor para este 1 de julio. Entonces ha sido una larga espera y al mismo tiempo un poco de desgaste para algunos que estuvimos inmersos en este proceso. Pero bueno, por un lado, contentos de que ya tenemos la certidumbre de que entre en vigor, que tenemos ya no solo el texto del tratado, sino también reglamentaciones uniformes que nos dan mayor claridad en ciertos conceptos que no quedaban del todo aterrizados. Y bueno, ya con las reglas claras del juego, estamos listos para su entrada en vigor. Y cuando digo estamos listos, en cuanto a la teoría, ¿no? Porque sabemos que muchas de las empresas con las que trabajamos están todavía en ese proceso de prepararse, que estamos a unos días, básicamente a una semana, un poco menos, de ya tener que enfrentar la nueva realidad desde el momento del cruce de la mercancía, ya sea para importación o exportación. Y bueno, pues será un proceso. Esperemos que las autoridades en los 3 países, y especialmente en Estados Unidos, que es con quien tenemos la mayor parte de nuestro comercio, como verán ahí casi el 80%, sean flexibles en estos primeros meses. Al menos esa ha sido la postura de la autoridad en Estados Unidos, de otorgar cierta flexibilidad en la implementación. No hay transición, pero sí hay cierta flexibilidad o tolerancia, digamos, en lo que se prepara la industria. México no lo ha expresado necesariamente así, pero esperaríamos que no fueran tan estrictos tampoco con su implementación. Sin embargo, es importante que a partir de la semana que entra, el 1 de julio, sí tengamos ya claridad de si nuestros productos, tanto para la exportación, califican como originarios y pueden certificarse, y para la importación también que vengan con un certificado bajo las nuevas reglas. Como recordarán, el impacto de no estar listos, pues es el perder la preferencia arancelaria tanto inbound en la importación como en la importación a Estados Unidos, o que es la parte outbound para nosotros, que es la exportación de lo que se manufactura en México. Entonces, el impacto de este cambio es en ambos sentidos para las operaciones de comercio exterior. Si pasamos a la siguiente slide, un poquito recordar por qué o qué fue lo que cambió en términos muy generales en el tratado. Sí, definitivamente había un área de oportunidad para modernizar el tratado. No necesariamente a México le urgía, ¿verdad? Había otros motivos, especialmente desde la administración de Estados Unidos, por el que se quería modificar, y especialmente en la industria de automotriz y de autopartes. Claramente porque México a través de los últimos años y durante la vigencia del Telecán, pues se ha destacado por esa producción y exportación
tanto de automóviles y sobre todo, ¿no? Más bien de autopartes. Y Estados Unidos lo veía claramente y fue donde se enfocó en la renegociación, entre otras cosas. Sí, como les decía, la modernización no estuvo mal en otros rubros. Sin embargo, si México hubiera podido escoger, seguramente hubiéramos preferido quedarnos con el Telecán. Pero bueno, el TEMEC ya está aquí, es un hecho y tendremos que aprender a jugar con estas nuevas reglas, a adaptarnos y a buscar las partes positivas que implica el tener requisitos más altos, incluyendo la atracción de nuevas inversiones en donde tiene sentido, aprovechando las oportunidades de las tensiones entre China y Estados Unidos y buscando ser un lugar de transformación antes de exportarse a los Estados Unidos y que esos productos puedan gozar de preferencias arancelarias, ¿no? ¿Qué temas adicionales al tratado vale la pena mencionar que se incluyeron? El comercio digital definitivamente no era un tema del Telecán porque eso pues, no era, ni existía como tal en 94, que fue cuando en vigor, que se negoció, se firmó en 92. Facilitación aduanera, que ahorita en la siguiente slide lo platicamos rapidísimo. Temas laborales, que si bien había un apartado de temas laborales en Telecán, pues no tiene nada que ver, obviamente, con la amplitud y la profundidad de los cambios en este rubro, que por sí solo requiere un webcast por separado, ¿no? Y que va a impactar muchísimo a las empresas en un futuro por los requisitos que no solo que se incluyen, sino por el monitoreo que Estados Unidos pretende mantener, ¿no? Hay temas ambientales que si bien México ya tenía acuerdos firmados en estas materias, se incorporan en el tratado, anticorrupción, fortalecimiento de pymes y equidad de género, que son temas novedosos en un tratado de libre comercio, ¿no? Y si nos vamos a la siguiente, en administración y facilitación aduanera, digamos que se incorpora en el TEMEC varios de los acuerdos o varios de los, de los lineamientos que México ya había acordado o integrado bajo el acuerdo de facilitación comercial de la OMC. En términos muy generales, ello conlleva a que muchas de las operaciones o la mayoría de las operaciones deberían de estar soportadas en tecnología, facilitando el comercio entre las partes. En esta relación trilateral lo que se hace es aterrizar todos esos lineamientos bajo el acuerdo de facilitación comercial, se aterrizan en esta relación y, por ejemplo, hay temas muy precisos del cruce fronterizo entre Estados Unidos y México. Entonces, por un lado está la parte de facilitación vía tecnología, siendo muy transparentes en los requisitos, en la accesibilidad de la información para los importadores y exportadores, ¿no? Que no haya sorpresas al momento de importar, exportar. Y por otro lado, obviamente, se utiliza también todo esto para mantener de alguna manera el control que las autoridades requieren para tanto fiscalización al momento del cruce o de la importación como tal, de la exportación, en fin. Y obviamente mantener todo su sistema de gestión de riesgos en línea con sus prioridades de control, ¿no? Con todos estos lineamientos en este capítulo de facilitación aduanera y en el propio acuerdo con la OMC, se busca también la reducción o la optimización de tiempos y costos en la operación de comercio exterior, ¿no? Y que no nada más es un tema de tecnología, sino también de procedimientos, de procesos,
donde todos los participantes de la cadena de suministro y de la operación de comercio exterior tengan claridad de lo que se requiere y se busca el equilibrio entre esta facilitación y control que la autoridad establece, ¿no? Y pues bueno, por mi parte eso es todo. Nancy, si te dejo la palabra para continuar. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Es súper interesante este antecedente que nos das. Aquí una de las preguntas que tenemos es ¿cuál puede ser el riesgo más importante que puede tener todas nuestras empresas a partir del 1 de julio? Y no sé, Tere, si ahorita que hablemos de este impacto inmediato a la industria de la manufactura, podríamos estar contestando esta pregunta que me parece una de las más importantes. Gracias, Nancy. Creo que lo vamos a ir respondiendo el tema del impacto inmediato a todas las empresas de la industria de la manufactura, pero en realidad el impacto sería para todos aquellos que importan o exportan al amparo del Telecán y que a partir del 1 de julio, pues el Telecán ya no va a funcionar o ya no va a proporcionarnos beneficios arancelarios como tal, sino que cambia todo a una base legislativa como lo es el TEMEC, ¿no? Entonces, vamos a ir abordando esta pregunta a lo largo de las siguientes láminas. Si quieren, podemos pasar a la siguiente, por favor. Creo que sin duda alguna el impacto más importante, y ya lo mencionaba hace un momento, es pues perdimos o vamos a perder el beneficio de aplicar un certificado Telecán, ¿no? O una preferencia arancelaria en base al propio Telecán o NAFTA. El día 30 de junio, este es el último día que podemos aplicar un certificado Telecán. Y el día 1 de julio, pues tenemos evidentemente que estar utilizando ya los nuevos certificados TEMEC, que no es como tal un certificado, el término cambió, nada más hacer ahí la precisión, que no es como tal un certificado, sino lo que se pretende es que certifiquemos el proceso, ¿no? Se habla de una certificación TEMEC en lugar de un certificado de origen. Pero bueno, creo que tratamos de poner en estos rubros o en estos bullet points que ven en su pantalla los grandes temas que vemos para las empresas CIMEX, principalmente tratándose del sector de la manufactura, pensando que tienen evidentemente un programa de esta naturaleza. Pues algunos impactos que nosotros estuvimos analizando y dándoles un poco de rastreabilidad. El primero, sin duda alguna, es el tema de las empresas maquiladoras que tienen que hacer un análisis de origen, es decir, este proceso de certificación lo tienen que hacer ya considerando las nuevas reglas del TEMEC. Y estas empresas maquiladoras que tributan como tal como maquiladoras, pues sabemos que no son en realidad los que definen los costos de las materias primas o los precios de venta de sus productos terminados, ¿no? Entonces sí es muy importante que, pues que haya una comunicación mucho más estrecha con los maquilantes, ¿no? Los dueños de estos inventarios, para que se puedan definir de la mejor forma todo el tema de los análisis de origen con base en las nuevas reglamentaciones TEMEC. Para las empresas que hacen manufactura o las que anteriormente conocíamos como PITEX, el tema no cambia. El tema en realidad es, tendrán que hacer nuevos procesos de análisis de origen y creo que lo más crítico de todo este asunto es que pues estamos ni más ni menos que a 7 días, 8 días, ¿no? Porque el próximo miércoles estaremos ya viviendo en la nueva era de TEMEC. Entonces, pues sí, el tiempo ya es muy corto, aunque bueno, tuvimos ya desde finales del año 2018 que tuvimos oportunidad de conocer los borradores de los textos para haber iniciado con estos procedimientos de análisis de origen, ¿no? Y poder identificar cuáles eran los retos a los que nos íbamos a estar enfrentando ya para poder avanzar con estas emisiones de certificaciones TEMEC.
Para el caso de bienes que salieron a reparación todavía con bases Telecán, este es un tema muy importante porque seguramente, y antes de entrar a toda esta situación complicada del COVID, muchas de las empresas tuvieron que mandar algunos equipos a reparación al extranjero, ¿no? Pensando, por supuesto, que hubieran salido a Estados Unidos o a Canadá a reparación. Seguramente esos bienes salieron como bienes amparados en Telecán y oh sorpresa, cuando regresen ahora después del 1 de julio, pues ya no van a poder tener este beneficio Telecán de que establecía el artículo 307 de que esos bienes pues entraban sin el pago de aranceles. Entonces habrá que estar muy pendientes y esto es uno de los grandes adeudos que tenemos por parte de las autoridades aduaneras, el tema de la transición, de cómo vamos a transicionar con estas disposiciones entre Telecán y Temec para estos casos en particulares. Y creo que vale aquí también la pena mencionar que seguramente deben de tener mucha producción parada, ¿no? Producto terminado parado, que por toda esta situación del COVID no salió en los tiempos que esperábamos y que el análisis que se hizo o estábamos listos para proporcionar un certificado Telecán, pues resulta que para el 1 de julio ese certificado ya no va a ser válido. Y entonces entran un montón de preguntas al respecto de, oye, pero ¿cómo le hago? Porque anteriormente pues no podía yo aplicar un Temec. ¿Cómo certifico que mis productos ahora son Temec y no Telecán si no tengo un certificado de origen de mis proveedores, etcétera? Entonces, ese es precisamente uno de los grandes adeudos, temas que hemos platicado ya también con las autoridades correspondientes para levantar la mano y decirles, oigan, sí hace falta un tema de transición, sí es necesario que revisemos de alguna manera cómo vamos a poder pasar de manera más tranquila o transicionar de manera más transparente entre un tratado y otro. Habrá que estar muy pendiente de esas publicaciones. El tercer tema que también nos parece importante es, bueno, a partir del tema de Temec o de la entrada en vigor en Temec, toda la importación de muestras que anteriormente podíamos ingresar al país, me parece que hasta con $3,000 un embarque podría cruzar sin un certificado de origen. Bueno, para el caso de Temec será con un límite de hasta $1,000. En Estados Unidos sí se va a permitir que los embarques crucen con $2,500 sin la necesidad de presentar un certificado Temec. Entonces, vale la pena que estemos pendientes porque esto no impide que en algún momento la autoridad pues nos exija presentarlo por cualquier circunstancia, ¿no? Recuerden que parte de las obligaciones es que contemos con los documentos que avalan el origen de los bienes y en ese orden de ideas, pues tampoco podemos estar muy relajados con el tema de no contar con los certificados Temex para la importación de muestras. Otro tema que nos parece también súper relevante es el famosísimo artículo 303. Sé que no hay gente meramente de comercio exterior, pero el artículo 303 del Telecán lo que mencionaba era que todos aquellos bienes que no son originarios de la región Telecán, ¿no? Estados Unidos, Canadá o México, pues tenían que pagar impuestos en algún momento de todos los procesos que estuviéramos haciendo aquí en México, en Estados Unidos o en Canadá. En ese orden de ideas, el artículo no fue decisión de las partes eliminarlo, sino que prevalece en el nuevo tratado, en el nuevo Temec, y ahora lo conoceremos como el artículo 2.5 de Temec. Este entra en vigor también a partir del 1 de julio, y lo muy interesante o lo muy novedoso que tenemos es que todo aquello que tenía un certificado de origen Telecán o un origen Telecán, no necesariamente es originario para Temec y eso nos preocupa un poco porque sabemos que hay empresas que cruzan mercancías, deciden poner tal vez una forma de pago 5, ¿no? Es decir, van a dejar en diferimiento el pago de ese arancel y resulta
que una vez que obtenían el certificado, pues hacían la rectificación. Pues la mala noticia es que tenemos que correr para obtener ese certificado y tratar de hacer esas rectificaciones antes del 30 de junio, porque ya lo hemos repetido varias veces, no vamos a poder aplicar una preferencia arancelaria al amparo de Telecán después del 1 de julio. Entonces, o a partir del 1 de julio. Entonces, sí vale mucho la pena que revisemos en estos días si tenemos estos casos y eventualmente pues ver las distintas formas que podríamos tener para solucionar esos puntos. En el caso de transferencias de mercancías en su mismo estado, sobre todo las empresas de servicio, IMEX de servicio, que sabemos que normalmente hacen una comercialización de los bienes, es decir, tal como entra la mercancía, tal cual la transfieren, es importante que conozcan lo mismo, los certificados con los que aplicaron preferencias al momento de importar, no van a poder utilizarlos para poder certificar las mercancías que van a transferir en su mismo estado al amparo de TEMEC. Ahí necesitamos el tema de la transición, pero sí hay que estar pendientes de cómo lo vamos a sortear, ¿no? Cómo vamos a solventar esos temas. Todos estos puntos implican sin duda alguna un impacto económico para todas las empresas que están manejando actualmente los beneficios arancelarios que proporciona Telecán, y que me parece evidentemente que son pues puntos complicados para las empresas. En el tema de la remanufactura, el reacondicionamiento o la reparación, este es un tema muy novedoso en el TEMEC, es uno de los grandes cambios, de las grandes modernizaciones del tratado, en donde se está reconociendo precisamente que las empresas que hacen estos procedimientos ya pueden tener de alguna manera mayor certeza para poder emitir su certificación de origen con base TEMEC. Es muy importante que revisen la forma en la que el tratado los está considerando, las reglas de origen que les está permitiendo aplicar, y sobre todo me parece que es importante que conozcan muy bien la diferencia entre lo que es una remanufactura, entre lo que es el reacondicionamiento y lo que es la reparación de bienes. Los bienes que mayormente tienen beneficios arancelarios bastante interesantes son aquellas empresas que tienen un proceso de remanufactura, entendiendo como tal que traigo una pieza totalmente dañada y hago completamente el desensamble de ese bien, y a partir del mismo puedo crear nuevos insumos o nuevos productos más bien, a los cuales les voy a dar la misma garantía y el mismo tiempo de vida como si fuera un bien originario, entonces, o un bien nuevo, ¿no? Totalmente nuevo. Entonces, hay algunas limitantes para aquellas empresas que manufacturan o que hacen procesos a través de la remanufactura, pero sí vale mucho la pena, insisto, conocer bien la diferencia, porque hemos tenido casos en los que hacen reparación de algunos bienes y lo pueden considerar alguna remanufactura. Entonces, entendamos muy bien que de verdad el proceso de remanufactura es únicamente aquel que hace completamente un desensamble y a partir de esas piezas se crean nuevos productos. Y el último punto, que me parece que es el que ha sonado más en medios de comunicación, es el punto de los pavimentos consolidados. ¿Por qué nos preocupan los famosos pavimentos consolidados? Bueno, porque ustedes saben que mes con mes abrimos un pedimento al inicio de mes con mes o semana con semana, dependiendo cómo lo hagan sus empresas, abrimos un pedimento, ¿no? Y tenemos los siguientes 10 días del mes siguiente, los 10 primeros días del mes siguiente, hacemos el cierre y el pago de ese pedimento y aplicamos todas las preferencias que correspondan. Entonces, si estamos en el entendido que el pedimento consolidado mensual se abrió los primeros días de junio, pues la gran sorpresa para muchos fue que los 10 primeros días de julio yo ya no voy a poder aplicar un certificado Telecán y que podría entramparse nuestra operación. Entonces, sí es importante que revisen esta situación, porque evidentemente puede haber un tema complicado para el cierre de esos pedimentos, y evidentemente lo que también conocemos
de muchos años atrás, ya son lecciones aprendidas, es que cuando hay grandes cambios de esta naturaleza en nuestros procesos aduaneros, seguramente vamos a experimentar algún retraso en el cierre de ciertas operaciones, ¿no? Si muchos se recuerdan, a lo mejor estaban pequeñitos, pero yo lo recuerdo perfectamente, ya pinto canas. El tema de cuando entró, por ejemplo, la ventanilla única, ¿no?, en vigor para junio del 2012, eran las 4 de la tarde y ya teníamos paradas todas las aduanas porque no, ni para atrás ni para adelante, no jalaban bien los sistemas. Entonces, no dudo que esto pueda implicar un tema complicado para las empresas. Y más adelante tenemos algunas recomendaciones de cómo manejar o cómo sortear estos puntos, porque sí nos parece que pueden representar temas onerosos para cualquiera de nuestros clientes que hoy nos acompañan. ¿Podemos ir a la siguiente, por favor? Ok, platicábamos del tema del certificado de origen. En realidad, el TEMEC lo que habla es del proceso de certificación como tal, no de contar con un papel que avale el origen de los bienes. Y me parece que esto ya lo hemos platicado en algunas otras sesiones en donde les mencionábamos, bueno, hay aspectos de modernización en el proceso de certificación de origen. Primero que nada, lo que se busca es que pueda ser un documento totalmente electrónico o digital, y en ese sentido, pues lo que podremos contar es tener un documento impreso o contenido, un certificado contenido dentro de sus facturas, es una posibilidad. Otra posibilidad es que lo emitan en un documento separado. Otra posibilidad es que lo metan en una lista de empaque. Dependerá de la forma en la que opere cada una de sus empresas y la manera en la que decidan utilizar un formato o no, ¿no? Les comentaba apenas a algún grupo de empresas que era importante que ustedes definan realmente cómo es la mejor manera de operar a partir del 1 de julio con un nuevo certificado. Lo único que sí nos exige el TEMEC es que ese documento que funja como certificado de origen cuente con datos mínimos, ¿no? Estos datos mínimos están en el anexo 5A del capítulo 5 de procedimientos aduaneros del TEMEC. Es súper relevante que revisen estos campos, que vean las leyendas que debe de llevar el documento que funja como certificado de origen, y me parece que adelantándome un poco a las recomendaciones, es bien relevante que le den a conocer a sus agentes aduanales estos formatos previo a la entrada en vigor del 1 de julio para que pues todos estemos alineados con los cambios y con las decisiones que han tomado cada una de las empresas, ¿no? Lo controvertido de este asunto, la verdad es que nos ha parecido bastante simpático porque lo que se buscaba con la eliminación de un formato como tal era que todos los exportadores o los importadores nos quejábamos mucho cuando teníamos una revisión por parte de las autoridades aduaneras y nos rechazaban la preferencia arancelaria, no nos permitían aplicarlo porque el certificado estaba mal llenado, porque el formato de fecha estaba incorrecto, porque estaba en idioma inglés y el formato era en español, no sé, ¿no? Cosas muy absurdas que todos seguramente recordaremos alguna anécdota de esa naturaleza, pero lo que buscábamos precisamente era no sujetarnos a un llenado específico de campos, y resulta que haber eliminado el formato, pues creo que causó más revuelo que continuar con el mismo, ¿no? Básicamente, Nancy, estos serían los temas en los que vemos impactos inmediatos a la comunidad exportadora o importadora en México, y evidentemente para el sector de manufactura. Hay muchos otros, ¿no? Podría decirte que tal vez el tema laboral es uno de los grandes temas también que habrá que revisar al interior de las empresas y que me parece son de los grandes puntos que también impactarían a nuestros clientes. Muchas gracias, Tere. Y bueno, con esto había una pregunta que creo que ya también quedó contestada. A partir del 1 de julio, ya no voy a poder aplicar ninguna preferencia Telecán. Entiendo que eso es totalmente correcto, ¿verdad? Así es, Nancy. Creo que eso es lo más preocupante por el dinero que pudiera impactarle, ¿no? Toda la parte de desembolso de aranceles innecesarios, a mi juicio,
que pudieran estarse pagando a partir del 1 de julio. Entonces sí hay que estar de verdad muy pendientes y es momento de fortalecer la comunicación al interior de la empresa. Gracias, Tere. Y bueno, si te parece, pasemos al siguiente tema, el tema de reglamentaciones uniformes. Desde el concepto suena interesante. ¿Nos puedes explicar, Tere, un poco en qué consiste? Claro, con gusto. Reglamentaciones uniformes, en realidad, me parece que han sido de los puntos también más mediáticos y los más controvertidos que hemos visto con nuestros clientes, con la comunidad exportadora sobre todo, porque lo que decían muchos de los proveedores o de los exportadores era, pues yo no puedo empezar a hacer análisis si no cuento con reglamentaciones uniformes, pero creo que hay algo importante que en realidad después de 25 años de haber conocido el tratado, hubo gente que ni siquiera conocía que en el Telecán existían reglamentaciones uniformes, lo cual me parece grave, ¿no? Pero para las nuevas generaciones me parece que sería muy importante, si podemos ir a la siguiente lámina, entender de qué se tratan las reglamentaciones uniformes. Y no es otra cosa que textos que nos ayudan a textos, primero que nada, que forman parte del tratado, ¿no? Y segundo punto, que son textos que me permiten interpretar, aplicar y administrar de forma mucho más adecuada todos los aspectos que tienen que ver con procedimientos de origen, con análisis de origen, que tiene que ver con la aplicación de estas reglas a las que me he referido desde el inicio de la plática, que son las reglas de origen, ¿no? Que no es otra cosa más que qué procesos o qué cálculos tienes que realizar para que tu bien califique como originario de la región TEMEC y evidentemente tengas el beneficio arancelario cuando entren tus productos terminados a alguno de los otros países parte del tratado. Estas reglamentaciones uniformes que ya están publicadas al día de hoy por parte de la Secretaría de Economía o por las 3 autoridades aduaneras, lo que nos dieron fue un 70% de similitud en comparación con las reglamentaciones uniformes de Telecán. Y entonces cuando he escuchado yo al menos de algunos clientes que me dicen, es que mi proveedor me dice que no podía ni siquiera hacer los análisis, la realidad es, pues no, sí podían hacer análisis, sí podían haberse adelantado para hacer estos análisis de origen con base a lo que ya conocíamos, porque parte de lo que me parece es importante realizar cuando sale una nueva disposición es por lo menos darle una leída, tratar de entender de qué se trata y qué cambios pudieran haber existido. Y la realidad es que al leer el tratado, el nuevo TEMEC, nos dábamos cuenta de que mucha de la información era muy parecida a Telecán. Entonces, pues sí, efectivamente, podíamos haber iniciado ya con algunos de estos análisis. Evidentemente no podíamos emitir un certificado TEMEC, pero sí al menos poder identificar si íbamos a calificar o no como parte de la nueva región. Entonces, estas reglamentaciones, insisto, fueron 70% iguales a TEMEC. El otro 30% que falta que se publique y que la autoridad lo ha aceptado en varios foros es precisamente todo el tema automotriz, ¿no? Que es uno de los más complicados. Pero sí ya nos dieron por lo menos toda la parte de mercancías textiles y prendas de vestir, que era también uno de los grandes cambios en todo el texto del tratado. Eso ya lo publicaron, ya tenemos ejemplos específicos de todo este tema. Entonces, sí me parece que pudimos haber avanzado. Estamos todavía a 7 días, sé que es poco tiempo, pero podemos hacer algo interesante todavía con la información y el tiempo que falta para la entrada en vigor. Y el tema también de administración y facilitación, administración aduanera y facilitación del comercio fue algo que ya también está publicado y que no dista mucho de lo que ya teníamos anteriormente en las reglamentaciones uniformes.
¿Qué sí nos falta? ¿Qué es lo que creemos que todavía nos adeudan en la publicación de estas reglamentaciones uniformes? Primero que nada, el tema famoso del posible formato, si la autoridad misma nos podría en algún momento sugerir algún formato. Me parece que CBP ya hizo una publicación de una sugerencia del formato que se puede utilizar. Lo curioso es ese formato todavía tiene algunas imprecisiones, faltan algunos campos, entonces habrá que tener cuidado nada más. Insisto de que si lo vamos a utilizar, revisemos contra anexo 5A y complementemos los datos que nos faltan. El tema de las verificaciones de origen, también nos hacen falta algunas pequeñas precisiones, sobre todo en la parte laboral, porque no hay textos completamente claros al respecto. Y el tema también automotriz de cómo vamos a estar aplicando tanto las reglas de origen y los ejemplos explícitos de cómo van a ser los análisis de origen para esta industria y cómo voy a estar aplicando el anexo 2C, que habla de pues lo que pasaría si eventualmente Estados Unidos mueve la tasa arancelaria de nación más favorecida y tengo que o podría en algún momento también aplicar los beneficios de NAFTA, este seguro automotriz que, si se recuerdan, fue muy sonado al cierre de la negociación del tratado. Para la industria automotriz de terminal de vehículos, falta algunas aclaraciones de las declaraciones que tenemos que hacer en BCL y la regla de aluminios y aceros. Incluso falta un poco de claridad con la parte de la aplicación del régimen de transición alternativo, porque la forma en la que hemos visto que incluso el CBP, que es la aduana americana, ha estado emitiendo algunos documentos y algunas reglas de aplicación intermedia, ¿no? Para la entrada en vigor del tratado, hacen alguna mención de que las partes denominadas esenciales o las más importantes de los vehículos pudieran tener acceso a este régimen de transición alternativo. En México hemos escuchado a la autoridad que no se puede, que únicamente es para la empresa terminal, pero hay todavía alguna controversia ahí al respecto. Entonces falta esa parte de claridad y también si podemos combinar algunas metodologías que ya conocíamos previamente. En el caso de bienes no automotrices, básicamente hubo una flexibilización de reglas, pero sí hubieron cambios y eso es la parte que más nos complica para el caso de mercancías que eran originalmente Telecán y que hoy van a salir o exportarse como Temec. Sí necesitamos saber cómo vamos a aplicar esa flexibilización o esa transición, ¿no? Y en el cálculo de los textiles nos dieron los cálculos por juego. Falta también todavía saber si esos cálculos por juego, que es una nueva metodología para el análisis de origen, la podemos aplicar en algunas otras industrias. Los textos no son claros al respecto, no me dicen que no, tampoco me dicen que sí. Entonces, ese tipo de aclaraciones son las que estamos esperando en el complemento de las reglamentaciones uniformes. Si vamos a la siguiente lámina, vamos a poder conocer cuáles son las famosas metodologías aplicables para los análisis de origen que tanto he insistido en toda esta explicación. Lo que es importante que conozcamos y que confirmemos es el valor de contenido regional, que es una fórmula que normalmente los contadores incluso conocen bien, es qué porcentaje de mi producto es originario. Eso no cambió, eso continúa como lo conocíamos, ¿no? Considerando el costo neto y el valor de transacción de las mercancías, la fórmula la tienen en pantalla, es harto conocida, ¿no? Por todo el gremio exportador o importador, porque lo hemos hecho a lo largo de 25, 30 años, todo el tema de los análisis de origen por cálculo de valor de contenido regional. El salto arancelario, que es la otra metodología muy conocida en el gremio, que es, oye, la transformación suficiente, ¿no? El cambio de clasificación arancelaria de las materias primas con respecto del producto terminado, y cada regla me dictará precisamente cómo se hacen estos análisis o estas aplicaciones en particular de todas estas metodologías. La siguiente lámina me habla de la metodología de minimis, que no es otra cosa más que considerar que
el 10%, que ese es uno de los grandes cambios de TEMEC con respecto al Telecán. 10% máximo de las mercancías no originarias estén contenidas en mi producto. Si cumplo con esa condicionante, probablemente puedo considerar que mi producto califica con esta metodología de minimis si no tengo en realidad ningún impedimento actual para poder aplicar estas metodologías. Evidentemente tenemos que ver cada uno de los casos de las mercancías de las que estemos hablando o que estemos produciendo para ver si puedo aplicar también esta metodología de minimis en alguno de mis procesos. La otra opción del de minimis habla de una combinación entre el salto arancelario y este porcentaje del 10%, en donde dice, oye, si tus mercancías no originarias que no cumplieron con ese salto son menos del 10% del valor o del costo del bien, también podríamos emitir un certificado. Entonces, estas metodologías, la verdad es que son estas tres particularmente de las más utilizadas en Telecán. Me parece que la mayoría de las personas de comercio exterior conocen las mismas y es importante repasarlas, ¿no? Hay otras, sí, vamos al siguiente slide, hay otras metodologías que son mucho más sofisticadas, que tienen que ver con el involucramiento más profundo de otras áreas de la empresa, como pueden ser producción, calidad, ingeniería, la gente de costos, la gente de finanzas, etcétera. ¿Por qué? Porque implican un proceso de análisis más complicado para poder aplicar estas metodologías que conocemos como intermedios, que son procesos que vamos haciendo de producción propia al interior de la planta y que vamos haciendo a lo mejor algunos ensambles o subensambles que eventualmente también podemos vender como refacciones, ¿no? Otro punto pudieran ser los materiales y bienes fungibles que tienen que ver con la administración de los inventarios. Y ojo, no hablo del famosísimo anexo 24, que es un dolor de cabeza para las empresas IMEX, sino más bien de los controles de inventarios para efecto contable o para efecto de almacenes, ¿no? Este tema de primeras entradas, primeras salidas, últimas entradas, primeras salidas, etcétera. Sí tenemos que ser muy estrictos y contar con un muy buen RP que nos permita dar la trazabilidad correspondiente a las mercancías. El tema de acumulación, el tema de promedios, que es exclusivo para industria automotriz o de autopartes, y curiosamente este último método de promedios fue uno de los que se utilizaron mayormente en el proceso de industria automotriz complicadísimo que vivimos, en la crisis automotriz que vivimos en el 2007-2008, ¿no? Entonces, sí vale la pena que recordemos un poquito qué vivimos en esos años. Rápidamente podemos irnos a la siguiente lámina para ver un ejemplo muy, muy particular de lo que es un análisis de origen. Podemos cambiar a la siguiente, chicas, por favor. Lo que vamos a ver en la pantalla va a ser una estructura de materiales y una regla de origen como tal, que normalmente los contadores cuando les mostramos las reglas de origen sí se quedan como que a eso le falta texto, ¿no? No lo entendemos mucho, pero básicamente lo que me dice la regla son dos alternativas de cálculo, por eso está separado en dos grandes bullets. El primero me habla precisamente del salto arancelario. Lo que me pide es que todas mis materias primas no estén calificados en la fracción 8478. Y si revisamos la estructura que tenemos del lado izquierdo de la pantalla, pues resulta que tenemos dos bienes, uno chino y uno coreano, que están precisamente clasificados en la misma partida 8478. Por este hecho, en teoría, este bien no calificaría como originario, ¿no? Y en ese sentido, tendríamos que poder ir a la siguiente alternativa, ¿no? Que es una combinación de que nos permiten tener la fracción 847890, que aquí está, es la coreana, y me pide que si yo cumplo con esta condición, entonces podría ir al cálculo del 60 o 50%
de valor de contenido regional, 60 en valor de transacción y 50 en costo neto. Si se fijan, la estructura de materiales, además de las materias primas, tiene abajo el tema de la mano de obra. Y ojo, aquí hay algo muy importante y que seguramente va a causar controversia este comentario. Estos costos seguramente nos los están dando con un concepto de costo estándar, y hay algunas precisiones al respecto que vamos a hacer más adelante, pero no podríamos tomar en teoría estos costos tal cual, un costo estándar, porque me faltaría separar algunos conceptos que expresamente el tratado me lo limita, pero me lo limita desde Telecán, no es únicamente a partir de TEMEC. Pero mi comentario va para que consideren que no únicamente consideremos las materias primas, sino también los gastos de manufactura y la mano de obra, que normalmente es algo que también podemos incluir dentro de nuestros costos. Podemos ir a la siguiente lámina para ver la aplicación del costo neto o de la fórmula de costo neto y del valor de transacción. Si se recuerdan la regla de origen, lo que me pedía era que en costo neto el bien calificara con un 50%, lo cual estoy excediendo, entonces quiere decir que mi producto es originario por costo neto, o por valor de transacción al 61%. Estoy cumpliendo al aplicar la fórmula. Y también estaría en posibilidad de considerar que el bien es originario por cualquiera de estas dos metodologías. Si fuera todavía más papista y quisiera yo ir a ver la metodología de minimis, pues bueno, ya nada más tendría que tomar los $7 o los 7 pesos que cuesta la mercancía china y dividirlo entre 36, que es el total del costo de la mercancía, o entre los 44 del precio de venta, y tendría el resultado de minimis. Podemos ir a la siguiente. En el caso de autopartes, que esto es súper relevante para la industria automotriz, las reglas son mucho más estrictas y entonces no aplicaríamos las fórmulas, bueno, aplicamos las fórmulas o los procedimientos como lo conocemos, pero sí tenemos que identificar primero que nada qué tipo de materia, qué tipo de producto terminado estoy haciendo, si el mismo se considera como una parte esencial, como una parte principal o como una parte complementaria, para en su caso cumplir con los porcentajes de BCR que menciona la tabla de aquí arriba. Las partes esenciales pueden estar aplicando una metodología únicamente en costo neto de BCR, y eventualmente podrían hacer una combinación de acumulación, ¿no? O de roll-up, que la forma en la que se aplica el roll-up es muy particular, no es tal como lo conocíamos en Telecán, y esas son precisamente las cosas que necesitaríamos nada más estar confirmando con las autoridades. Si consideramos que uno de los grandes cambios que tenemos también en este proceso es que las principales y las complementarias pueden aplicar el salto si su regla se los permite, es también que estas dos van a poder, perdón, las tres van a poder aplicar un cálculo a valor de transacción, que eso normalmente no pasaba en Telecán, y si aplicamos la metodología de BCR con valor de transacción, es decir, considerando el precio de venta, tendría que incrementar 10 puntos porcentuales a los que muestran la tabla. Algo también súper relevante para las empresas de la industria de autopartes es que podamos conseguir de la empresa y de la industria terminal que nos indiquen de lo que nosotros le vendemos, qué va integrado directamente en la línea de ensamble del vehículo y qué nos adquieren o nos compran para destinarlo al mercado de refacciones. ¿Por qué hago esta precisión? Porque las reglas para las refacciones son mucho más suaves. Es más, podría no ser el porcentaje que tengo que cumplir, podría no ser del 60 y tantos % con el que parto en el caso de que fuera un equipo original. Entonces, sí, el tema de industria de autopartes es un poco más complejo o mucho más complejo de lo que originalmente conocíamos, pero vale la pena de alguna manera estar en constante comunicación con las empresas de la industria terminal. ¿Podemos ir a la siguiente?
Muy bien. El último punto que me parece también muy relevante que debamos de tocar en este apartado es el tema de la clasificación arancelaria. Esto también creo que lo hemos revisado no solo para Telecán, no solo para Temex, sino tener perfectamente claro que contar con una muy buena clasificación arancelaria de nuestros productos nos va a dar la posibilidad de realizar de manera adecuada los análisis de origen. ¿Por qué? Porque la regla de origen que voy a aplicar, que parte precisamente de la clasificación arancelaria de mi producto terminado, va a estar en función a dicha fracción, y las materias primas, si requieren un salto arancelario o una transformación suficiente, también es muy relevante que puedan tener la fracción correcta. Esto lo quiero poner en la mesa porque parte de las grandes controversias que tenemos ahora sobre todo con las core parts o las partes esenciales, es que hay ciertas reglas de origen que solamente aplican o ciertos beneficios que solamente aplican si yo cuento con un producto clasificado en determinada fracción. Entonces, de verdad vale mucho la pena que le demos una buena revisada, probablemente no en estos 7 días que faltan para la entrada en vigor, pero sí establecer algún proceso de revisión de estas reglas de origen. Básicamente con estos temas hablamos ya de todo el tema de reglamentaciones uniformes. Muchas gracias, Tere. Tenemos varias preguntas que han llegado al chat. Sin embargo, vamos un poquito sobre el tiempo. Si les parece bien, seguimos con el siguiente tema, que es el régimen de transición alternativo, lo cual me parece muy importante porque yo he escuchado, sin ser experta en el tema, a varias empresas de la industria automotriz no es sentirse preocupadas precisamente por este tema del régimen, por lo que me gustaría, Tere, que nos platicaras un poco al respecto. Y nada más con respecto a las preguntas y respuestas, si recuperamos el tiempo al final, las estaríamos exponiendo directamente, y en caso que no, lo que estaríamos haciendo es que los estaríamos contactando directamente a cada uno de ustedes. Adelante, Tere, por favor. Gracias, Nancy. Bueno, el tema del régimen de transición alternativo, como ya me parece lo mencioné hace un momento, es exclusivo para las empresas de la industria terminal automotriz. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Lo que este régimen está buscando es proporcionar una alternativa para las empresas de la industria terminal que saben de antemano que no vamos a poder cumplir con estas nuevas 4 reglas que tenemos como obligación a partir del 1 de julio, y que muchas de lo que sabemos por parte de la industria terminal es que la mayoría están aplicando por este régimen alternativo de transición. El régimen lo que les va a dar es la posibilidad de extender 2 años más el periodo de transición o el escalonamiento del porcentaje que tenemos que cumplir, tanto para BCR como para valor de contenido laboral, para como la regla de acero y aluminio, como para la regla de manufactura obligada. Entonces, este régimen les dará 5 años en lugar de los 3 originales, pero el compromiso que debe de hacer la empresa de la industria terminal es decir, al término de los 5 años, sí o sí voy a cumplir con el 75% de BCR y con el porcentaje correspondiente de BCL y con el porcentaje correspondiente del 70% de las compras de acero y aluminio. Que debo de avalar como parte de la región, más toda la manufactura que tengo obligada en la región con la parte de las core parts, ¿no? Entonces, si una empresa de la industria terminal quiere aplicar para este régimen alternativo de transición, pues tiene hasta antes del día 1 de julio para presentar su solicitud y gozar de alguna manera de este régimen. ¿Qué requiere la autoridad aduanera que presentemos como parte de este régimen de transición alternativo? Podemos ir a la siguiente. Y de verdad lo pusimos hasta entrecomillado porque nos piden un plan detallado y creíble. ¿A qué se refiere detallado y creíble? La verdad es que no viene mucha claridad en el régimen de transición publicado por la Secretaría de Economía, pero el del CBP
no dista mucho del nuestro y el de Canadá tampoco. Entonces, lo único que podemos rescatar de esta publicación de Secretaría de Economía es que el plan lo que nos pide es dime qué vas a hacer, ¿no? ¿Cómo vas a garantizar que realmente vas a cumplir con las nuevas reglas o cómo te vas a preparar en estos 5 años para que al término realmente lo cumplas? Lo que sí sabemos es que esta solicitud se tiene que presentar por modelo de vehículo y debe de estar también calendarizado para poder identificar en qué fases vamos a ir haciendo ciertos cambios, ya sea al abastecimiento o a la proveeduría, no sé, ¿no? Lo que ustedes hubieran decidido que pudiera ser parte de este plan de aplicación o plan detallado para lograr este régimen de transición alternativa. Y lo último que nos piden es que si se hagamos la declaración de que todos los vehículos que metimos en un RTA o todos los modelos de vehículos que metimos en un RTA al final del periodo van a cumplir. Algo que también es muy importante entender es que cuando firmamos un tratado de libre comercio, pues nos sujetamos a algunas obligaciones que no nada más nos dicta nuestra aduana como tal. Y el caso del RTA es un ejemplo claro de esto. Si vamos a la siguiente lámina, lo que vamos a poder observar es qué nos está pidiendo el CBP como parte de un plan RTA. ¿Y por qué menciono al CBP? Porque el plan RTA que las empresas mexicanas o las empresas terminales mexicanas van a tener que ingresar, lo van a tener que ingresar probablemente ante las 3 autoridades, dependiendo a dónde vayan a comercializar sus automóviles. Este slide lo que dice es, vamos a tenerlo que presentar ante el CBP y vamos a poderlo enviar a través de un correo electrónico, ¿no? El correo viene ahí expresamente declarado para que ustedes lo pudieran en cierto momento trabajar y enviar. Entonces, creo que en este punto también es algo que ya tenemos el tiempo encima, como les mencioné, si lo vamos a acceder, tendría que ser antes del 1 de julio del 2020. Muchísimas gracias. Gracias, Tere, por platicarnos también todo este tema del régimen de transición alternativo. Y bueno, como último tema que no puede dejar de estar ligado a esta presentación, pues es el tema de la fiscalización en materia de comercio exterior. Para nadie es una noticia nueva que en fechas recientes hemos visto, bueno, recientes y pasadas, pero ahora con muchísima más agresividad. Hemos visto a distintas autoridades, autoridades laborales, autoridades fiscales y también autoridades de comercio exterior muy activas en estos temas de fiscalización, por lo que creemos que será bien importante saber en materia de comercio exterior, pues qué es lo que hemos visto. Los dejo con Omar y con Tere para este tema. Gracias, Nancy. Si podemos ir al siguiente slide, a mí nada más me gustaría poner en la mesa el tema de las verificaciones de origen que estamos esperando solo para cerrar el tema de TEMEC. Son más sofisticadas, son más complicadas. Evidentemente debemos de estar cuidando muchos aspectos como solíamos hacerlo en Telecán, pero algo que creo que ha llamado mucho la atención ha sido el tema de las auditorías sorpresa, el cual está prácticamente considerado únicamente para el sector textil, pero nada tampoco impide que lo pudieran estar aplicando para otros sectores. Y lo que nos preocupa de las auditorías sorpresa no es como tal el que sean sorpresa, porque en realidad lo que va a hacer el gobierno es que se van a avisar entre las aduanas que vamos a hacer, o entre las autoridades aduaneras que van a hacernos una revisión. Sí al importador o al exportador al que le vayan a revisar, pues le van a avisar con una semana de anticipación, pero las autoridades sí tienen la obligación de por lo menos informar que van a iniciar un proceso de revisión. Por ejemplo, lo que hacen hoy en día, ¿no? Nos mandan un oficio diciéndonos, oye, te aviso que lo voy a revisar a tu proveedor fulanito porque algo no me suena en sus análisis de origen, ¿no? O voy a empezar a revisar. Un poco esa es la forma en la que se tiene
contemplada realizar estos análisis. Un punto que también nos preocupa un poco, y lo mencionaba hace un momento que platicábamos del ejemplo del análisis de origen, son los valores que estamos utilizando para realizar los análisis de origen. Hay valores que tienen que estar excluidos de los análisis de origen. Hay ajustes que tenemos que estar realizando si utilizo una moneda una moneda distinta al peso, porque no puedo estar utilizando como parte de mis beneficios o de mis análisis el tipo cambiario, ¿no? O las diferencias cambiarias a favor. También debería de estar quitándole al costo estándar todo lo que tiene que ver con fletes, con seguros y demás. Y sé que los contadores pudieran estar un poco en contra de estos temas, pero pues bueno, son parte de las cosas que debimos de haber aprendido con Telecán y que si no lo hemos hecho, bueno, pues estamos en el momento preciso para poder hacer un borrón y cuenta nueva. Y en el caso de revisiones Telecán, Omar, me gustaría preguntarte, ¿qué opinas con respecto de las auditorías de origen que pudiera estar haciendo la autoridad aduanera durante los siguientes 5 años, pero no para efectos TEMEC, sino para efecto Telecán? Sí, gracias, Tere. Sí, buenos días a todos. Sí, mira, la verdad es que en los últimos años el gobierno mexicano sí ha sido muy activo, digo, el SAT, revisando sobre todo a los proveedores extranjeros, más proveedores americanos que canadienses, eso es muy cierto, pero pues sí van a estar esos 5 años que tiene la autoridad para fiscalizar a todos los proveedores. En mi experiencia, lo que hemos visto es que la mayoría de los proveedores pues, no contestan estos cuestionarios o estas verificaciones que está explicando Tere, y luego vienen con nosotros como importadores y como importadores de buena fe, que aplicamos una preferencia arancelaria, y el gobierno mexicano termina poniéndonos un crédito fiscal a nosotros porque ese proveedor pues no contestó o hizo caso omiso al requerimiento. Y también tenemos muchos casos que digo es muy práctico en las empresas americanas, no todos los casos pues, pero hemos visto que dan certificados de origen nada más por darlos y no, sin hacer un análisis serio, también hemos visto eso. Pero yo creo que el 70-80% de los casos de los proveedores no contestan. Y claro que el SAT sabe que hay un tema importante para fiscalizar, entonces sí queda abierto ese tema. Ahora bien, ¿cuál sería la diferencia entre ver ahorita Telecán versus Temec desde un punto de vista de fiscalización? Nosotros pensamos que sí es diferente porque México sí fiscalizó a muchas empresas americanas para demostrar el origen. La verdad es que Estados Unidos, el gobierno americano lo hizo muy poco. Pero todo lo que se estuvo viendo, y digo, Tere, ahí por favor ahorita me apoyas, y toda la presión que hubo en este tema de que si las reglas de origen y la negociación del tratado, que entiendo que fue algo muy arduo por parte del gobierno mexicano y los empresarios y los asesores en los cuales estuvo Tere, creo que ahora el gobierno americano sí va a ser un poquito más enérgico y va a revisar a diferencia del Telecán. Creo que el Telecán, en pocas palabras, muy poca fiscalización, sí la hubo, pero creo que ahora sí va a ser el gobierno americano mucho más enérgico, y digo, y también el canadiense, en revisar que sí se cumplan con las reglas de origen, ¿no? Entonces, hay varias recomendaciones ahí que queremos hacer. Una de ellas es que hagan contratos con sus proveedores extranjeros, porque cuando son partes relacionadas, pues bueno, no hay problema, ahí como sea podemos solventar el tema, pero cuando son terceros, proveedores, partes no relacionadas, ya nos ha pasado pues que aquí pagamos los impuestos y bueno, nunca hay una repercusión y te tienes que pelear o negociar con ellos ese tema. Entonces, súper importante hacer contratos con sus proveedores extranjeros que les emitan certificados de origen al amparo de este nuevo tratado y luego revisar también todos los productos, todos los insumos que ya importaron, que son con Telecán, cuestionar a sus proveedores si en términos de Telecán y ahora en términos de Temec cumplen con sus reglas de origen. Pasaría por favor a la siguiente. Y bueno, como comentó Nancy al principio, no ha dejado el aparato fiscalizador de comercio exterior, la GACE,
y ahora las desconcentradas que se desintegraron de la GACE y ya forman parte de AGAF, de Auditoría Fiscal Federal. En las diferentes zonas, pues tenemos fiscalizando a las desconcentradas, y la verdad es que durante este tema que estamos viendo durante la pandemia, pues sí dejaron de hacer cierto tipo de fiscalización, pero también estuvieron activos enviando cartas de invitación y revisiones de gabinete por buzón tributario, porque no podían atenderlo personalmente. Yo tuve un par de casos que en plena pandemia les embargaron materia prima, activos fijos, y la verdad es que fue una muy mala experiencia, porque aparte tendría la empresa que era una empresa del ramo médico y tenía un protocolo así de salubridad, pues ya se imaginarán con todo este tema que estamos viviendo, y la verdad es que dicen que pues que no hacían mucho caso el personal del SAT en ese tema, y bueno, se les estaba cuidando a ellos. El caso es que tuvimos varios asuntos durante la pandemia en que sí hubo visitas específicas para levantar embargos de mercancías, y después de que inició la suspensión de plazos que dio el SAT, pues la verdad es que ya se paró ese tipo de situaciones, pero las revisiones de gabinete continúan. Ahora bien, ya suspendido, ya terminado ese plazo, pues las autoridades en plena pandemia pueden ir a hacer una visita domiciliaria. Creo que han entendido y han sido flexibles y no lo han hecho. Entonces continúan con el mismo tema, ¿no? De hacer revisiones a través del buzón tributario. Y nosotros también en los escritos les hemos dicho, oye, pues aunque tú no puedas venir, yo tampoco puedo mandar a la gente para recoger y recopilar toda la información que te tengo que preparar, ¿no? Entonces, pues tenemos básicamente varios tipos. Tenemos visitas domiciliarias, las normalitas, y tenemos unas visitas domiciliarias que se llaman visitas rápidas. En estas visitas rápidas, seguramente algunos de los que están aquí la han experimentado, llegan y se entienden con el vigilante o con quien sea, y no necesitan previo citatorio. En esas buscan regularmente embargar mercancías, y además un tema importante, en ese tipo de embargos no procede, por ejemplo, meter un acuerdo conclusivo para el tema de multas, ¿no? Y las revisiones de gabinete, pues lo que hemos visto últimamente es que están revisando que las empresas incrementen correctamente todos sus gastos inherentes a la importación de mercancía. El tema de retención de IVA, que lo hemos visto en los últimos años, en temas operaciones de depósito fiscal y los famosos operaciones V5, que son operaciones donde una maquiladora pura le transfiere bienes a una empresa comercializadora, bienes que enajena a un residente en el extranjero. En esos, pues, son operaciones muy comunes en la industria maquiladora, y pues bueno, ahí el SAT ya tiene muy claro, y hasta hay una regla que dicen que tienen que retener, y tristemente había una regla que permitía poder acreditar el IVA cuando tú lo enterabas de manera extemporánea. Tristemente hace un mes o menos quitaron esa regla, ¿no? A través de esa regla muchas empresas pagaban, se acreditaban y lo recuperaban. Ahora el criterio del SAT es que si tú no haces una retención en tiempo, desafortunadamente ya se puede considerar un gasto a criterio de ellos, aunque hay elementos de defensa, pues tendrían que hacer valer, pero pues ya sería un tema de varios años, ¿no? De estar litigando ahí con el SAT, ¿no? Y bueno, y tenemos el tema de verificación de mercancía en transporte, que recientemente también tuvimos un caso donde incluso nos querían suspender el programa IMEX, y obviamente suspender el padrón de importadores y sellos digitales. Y también estén muy atentos, por favor, al buzón tributario, porque hemos tenido empresas que los han notificado por buzón y la empresa no se ha dado cuenta y les han iniciado un proceso de suspensión de padrón, y a otra empresa que no se dio cuenta, incluso que le notificaron por estrados, pues ya le suspendieron el padrón, ¿no? Entonces, por favor, súper atentos a revisar su buzón tributario, ¿no? Y las revisiones electrónicas, que la verdad todavía no las hemos, o sea, ahí están en la ley, pero desde el punto de vista de comercio exterior, todavía no las hemos visto en función, ¿no? Ahí está toda la tecnología para poder hacer ese tipo de revisiones, pero honestamente todavía no hemos visto al SAT en cuanto a comercio exterior actuando en este tipo de
revisiones, ¿no? Entonces, básicamente sería todo. Yo creo que estamos listos para preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Sí tenemos algunas preguntas que voy a platicar en este momento para pedirles a nuestros expositores que nos hagan favor de contestarlas. Como todavía tenemos unas láminas finales de conclusiones, voy a buscar desahogar en este momento un par de preguntas para seguir a la última parte de la exposición. La primera pregunta que tenemos es, ¿saben si habrá algún identificador a nivel partida de pedimento para poder identificar que se aplica el beneficio de certificado? Tere. Si hablamos del certificado TEMEC, no todavía. Debemos de estar atentos a las modificaciones que deben de estar emitiendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SAT, porque ese en realidad es un tema muy operativo de la aduana mexicana o para el llenado de nuestros pedimentos. Entonces, seguramente van a estar publicando algunas modificaciones a las reglas en los próximos días. Hay que revisarlo porque es parte de las cosas que ya les hemos puesto en perspectiva. Gracias, Tere. Una siguiente pregunta. ¿Qué pasa con las mercancías que se quedan en el camino? Es decir, que empiezan su envío con una regla Telecán, y estamos en esos casos, y que van a terminar con reglas TEMEC. Esta es una muy buena pregunta, Nancy. Lamentablemente la respuesta no les va a gustar porque si llegan a puerto el día 1 de julio, la realidad es que no nos van a permitir aplicar el beneficio arancelario Telecán. Tendríamos que estar cruzando las mercancías sin esa aplicación. Tendríamos que contar ya con un certificado TEMEC, lo cual mencionaba yo hace un momento, me parece prácticamente imposible. Y precisamente lo que nos debe la autoridad es dar un poco más de claridad con el tema de la transición. La postura que está adoptando la autoridad aduanera en los 3 países es, y perdón la expresión, pero el Telecán se muere el día 30 de junio y el día 1 nace TEMEC con todas las implicaciones que esto conlleva, ¿no? Y mira, voy a leer la siguiente porque me parece que viene muy ad hoc con esto que acabas de comentar. Básicamente nos preguntan, si no tengo, Tere, un certificado TEMEC en el transcurso de estas nuevas disposiciones y esta nueva aplicación, entonces ¿tendría que pagar arancel aunque estemos hablando de una importación temporal? Bueno, ahí depende mucho de lo que decida cada una de las empresas. Recuerden que tenemos en México algunos otros mecanismos como regla octava, como PROSEC, ¿no? Podemos incluso como empresa IMEX decidir diferir el pago y poner la famosísima forma de pago 5, pero la realidad es, si no tengo el certificado el día 1 de julio, también podría obtenerlo de forma posterior y hacer una rectificación y solicitar en devolución los aranceles. Ojo, únicamente el arancel. Lo que sabemos para Estados Unidos es que el DTA no lo devuelven. México sí, pero podría adoptar la misma postura que Estados Unidos. Es muy probable que eso suceda. No se ha pronunciado la autoridad al respecto. Y lo que a mí me preocuparía de solicitar la devolución en estos tiempos en México es lo complejo que se ha vuelto recuperar impuestos, pues no solo aduaneros, sino incluso en las devoluciones de IVA. Parece que he escuchado varias complicaciones de las empresas, ¿no? Entonces, sí se puede, evidentemente, tratar de recuperarlo. Podríamos aplicar otros mecanismos con los que contamos en México, pero depende de cada operación. Una pregunta más, gracias, Tere, y pasamos a conclusiones y recomendaciones. Y si tenemos tiempo, damos algunas otras preguntas y nuevamente insisto, si no, las contestaremos personalmente. La última pregunta de este bloque es,
¿Qué pasa con las empresas que su valoración aduanera la hace en base a costos predeterminados? ¿Cuál sería su consejo? La realidad, Nancy, es que el tratado al respecto es muy claro. Sí hay todo, y las reglamentaciones uniformes incluso lo precisan ya en esta publicación con la que contamos. Sí se tienen que hacer ajustes, sí tenemos que, y permítanme otra vez la expresión tan coloquial, pero tenemos que encuerar el costo de los materiales para contar con el valor de la materia prima como es, sin ninguna alteración, ¿no? De ningún tipo. Entonces, creo que sí es muy importante que estas actividades se hagan lo más pronto posible, ¿no? Coordinar alguna sesión interna en la empresa para revisar cómo estamos haciendo el costeo, qué ajustes tendríamos que estar haciendo, y la gente de comercio exterior ser muy clara con el personal de costeo. Sabemos perfectamente que un tema contable no necesariamente se aterriza de la misma forma en aduanas. Entonces, sí es muy importante que se revisen estos puntos, ¿no, Nancy? Muchas gracias, Tere. Pasamos ahora al último apartado, conclusiones y recomendaciones. Me gustaría pedirles si pudiéramos tratar de exponerlos en unos 5 o 7 minutos para dar paso a alguna pregunta adicional. Gracias. Lo que habíamos comentado en la parte de fiscalización, pues bueno, hacer esa revisión de esos temas que comentamos, por ejemplo, maquinaria y equipo, el tema de revisar, viendo el tema de Telecan y Temec, si efectivamente sus productos son originarios, tanto los que importan como los que exportan, tener documentación de los proveedores o pruebas de origen de los proveedores, no nada más certificados, sino todo ese análisis que comentó Tere que se tiene que hacer, hacerlo previo. Revisar pues esta parte de temas de incrementables, de validar la aplicación, obviamente, de estos Incoterms. También añadiría revisar, estar pendientes del buzón tributario y pensar también que tenemos 3 tipos de autoridades que nos pueden fiscalizar. Tenemos en algunos estados, el propio estado, la Secretaría de Finanzas, tiene una división de comercio exterior que nos pueden fiscalizar a nivel central y nos pueden fiscalizar también las desconcentradas. Entonces, estar atentos al buzón tributario, revisar muy bien también todo este tema de cómo tienen que viajar o transportarse los bienes en transporte, y en general revisar todo este tema de ahora sí como dicen, de los registros que nos dan, que nos ayudan a operar y que son pues para muchas empresas de manufactura y de la industria automotriz y autopartes, pues yo diría, son el motor, ¿no? Que es la certificación del IVA, pues, que nos permite ahí diferir el IVA y evitar desembolso del mismo, y también el programa IMEX y obviamente el padrón de importador, ¿no? Básicamente serían esas las recomendaciones, y también insistir un poquito en el tema contractual, ¿no? Con sus proveedores, ahora que está el TEMEC, asegurarnos contractualmente de que si ellos nos llega una revisión por parte del gobierno americano de nuestros productos que exportamos o el gobierno mexicano, responsabilizar solidariamente a estos proveedores. Básicamente, no sé, Tere, si quieras adicionar algo más. Sí, para cerrar probablemente el tema TEMEC, Omar, si podemos ir a la siguiente lámina. Pues son varias recomendaciones muy generales. Primero que nada, identificar el uso del bien a producir, y esto es importante sobre todo para la industria automotriz, la de autopartes, por supuesto, en donde lo que necesitamos saber es si mi producto es o va a ser considerado por la terminal como un equipo original o como una refacción. Para el caso de los bienes no automotrices, por ejemplo, hay regulaciones muy particulares para la industria química que tienen que ver con reacciones químicas que deben de darse en la región.
para el caso de las electrónicas. Hay algunas consideraciones muy particulares que deben de hacerse, hay un anexo particular para ese tema, entonces vale de verdad mucho la pena que identifiquemos el uso que le va a dar nuestro cliente a la pieza que estamos manufacturando. De verdad, eso es algo que anteriormente no hacíamos y en este tratado cobra mucha relevancia. En el caso de las reglas de origen, pues hay que revisar qué regla nos está aplicando, de ser posible compararla contra la de NAFTA o Telecan y también en el caso de autopartes, pues ser muy claros en la identificación de la tabla en la que estoy. Si no estoy en ninguna tabla, de todas maneras necesitamos revisar qué es lo que va a aplicar. En teoría deberíamos de aplicar directamente la regla que viene en las reglas de origen específicas, pero si no está como tal en una regla de origen específica, deberemos de ver qué es la metodología que me aplica, ¿no? En el caso del análisis de origen, sí les recomendamos hacer un bosquejo de sus cálculos o de sus aplicaciones en las diferentes metodologías. Créanme que van a encontrar grandes sorpresas si pueden hacer un modelaje de esta naturaleza, porque no necesariamente necesitamos cambiar la proveeduría y eso creo que para cualquier empresa hoy en día es una muy buena noticia, por lo menos no de inmediato, y podemos a lo mejor proyectar a partir de qué año sí requiero un cambio en la proveeduría. Y en el caso de empresas de la industria de autopartes, ¿qué pasa si mi pieza no calificó? ¿Cómo puedo meter el tema del seguro automotriz? Si lo puedo acceder o no, etcétera. Vale la pena también revisarlo. Y en el caso de la emisión de los certificados de origen, pues bueno, considerar los campos mínimos requeridos, verificar que efectivamente los estemos considerando para evitar algún rechazo de la preferencia arancelaria. Y para finalizar, el tema sería, si podemos movernos a la siguiente lámina, un proceso también que hemos visto que les ha sido beneficioso a varios de nuestros clientes y que se los queremos compartir es pues obviamente fortalecer la comunicación entre áreas como compras, ventas, logística, comercio exterior. Agregaría probablemente producción, costos, ¿no? Finanzas tal vez, ingeniería como tal, para poder identificar alternativas de solución en los cálculos que estoy haciendo. Otra cosa muy importante, y tenemos que ver con nuestros clientes cuáles ya están exigiéndonos un certificado TEMEC, cuáles ni siquiera saben que está a punto de entrar en vigor el tratado, que créanme sucede, pese a todo el tema mediático que ya hay, incluso por parte del gobierno federal en México. Yo ya he escuchado spots, ¿no? de que va a entrar en vigor el tratado, pero pensando a lo mejor en que el trabajo que implica hacer los análisis de origen, pues bueno, los puedo ir segmentando o los puedo ir de alguna manera dosificando. En el caso de que mis clientes me den alternativas para presentarle el certificado de forma posterior, bueno, ¿qué convenio podemos tener? ¿Qué consecuencias me pueden aplicar? Algunos me dirán, oye, te voy a cobrar el DTA, o no sé, ¿no? Alguna penalización que pudiéramos tener y en consecuencia nosotros también establecer condicionantes para nuestros proveedores. Y en ese orden de ideas podemos ir, insisto, dosificando el esfuerzo, ¿no? Considerando cómo voy a ir filtrando los requerimientos para mis proveedores y sobre todo definir los formatos que voy a estar utilizando a partir del 1 de julio, y lo decíamos hace un rato, socializarlo, ¿no? Con los distintos agentes aduanales, que no los agarren en curva, que sepan cuál es el formato que voy a estar usando, si lo voy a meter en una factura, etcétera, etcétera. Y por último, pues ya emitir los certificados aplicables tanto para mis clientes en los formatos que ellos hubieran definido o proponerles nosotros alguno. Básicamente esas serían las recomendaciones generalísimas que tendríamos hasta este punto y ya, bueno, cada una será distinta considerando los casos particulares de cada uno de nuestros clientes. Muchas gracias, Tere. Muchas gracias, Omar. Ya no nos va a dar tiempo en todas las demás preguntas. ¿Dónde pueden obtener el documento más actualizado del TEMEX? En la página de gobierno, www.gov.mx. Hay un apartado que se llama T-MEC
después acciones y programas, y ahí viene en los textos finales. Yo creo que da para una pregunta más muy rápido. Para el sector automotriz, el tema de certificación AAA que se tiene en materia de IVA con el TEMEX, ¿sufre algún cambio como nuevos requisitos, Tere, para tener la certificación? No, en realidad para el tema de certificación de IVA todo sigue igual y solo recordarles que pues, son parte de las obligaciones fiscales, ¿no? Determinar adecuadamente la base gravable. Si aplico un certificado, pues eso le impacta. Gracias, Tere. Gracias, Omar. Gracias, Rocío, por su participación. Gracias por estas ideas que nos comparten. Como dije, hay varias preguntas que se quedan en el tintero que vamos a estar respondiendo de manera directa. Vamos a contactarlos para platicar sus dudas y que estas pues queden solventadas. Con esto damos por terminada esta plática. Nuevamente agradezco a cada uno de ustedes el que nos hayan acompañado. Les deseo de todo corazón que estén bien, que se sigan manteniendo seguros y a salvo. Cuidémonos, cuidemos a nuestros equipos y a nuestras familias. Abrazo grande y muchas gracias.